Levantamos nuestras manos, hermanos, estamos diciendo al Señor, tú eres el único, a ti me rindo. A lo mejor ustedes como yo, hace unos años yo no levantaba mis manos. Yo decía, no, eso es muy pentecostal. Porque yo fui a una escuela donde decían, no, los pentecostales están todos mal. Y entonces, pero después ya me compuse porque dije, bueno, yo levanto mis manos con la libertad. Y entonces, si usted no las levanta porque se siente raro, no las levante, no pasa nada. Pero un día ahí de repente hágalo, a ver si conecta el asunto. Estamos terminando esta serie que se llama Solas. Durante este tiempo hemos visto las 5 solas de la Reforma. De hecho, mañana, 31 de octubre, celebramos 505 años de cuando un hombre, Martín Lutero, vino y clavó las 95 tesis en la iglesia, en la catedral de Wittenberg. ¿Qué es eso? Bueno, es una iglesia en Alemania, pero es un hombre que vino trabajando, era un sacerdote. Él tenía su carrera para estudiar leyes y de repente una circunstancia le hizo decir, bueno, si tú me salvas, ahora yo me voy a dedicar a ser un sacerdote. Y se hizo sacerdote por mucho tiempo, así que empezó a leer la palabra de Dios en latín, como solamente estaba, y llegó a unas convicciones. Y el día 31 de octubre de 1517 fue a una catedral y clavó las 95 tesis. Ahí tengo una foto que recién me llegó. Estamos tuiteando él y yo juntos. Ahí está, mire. Me mandó una foto. Y él al poner estas 95 tesis, lo que estaba haciendo era ponerlo en el Facebook de su época. En las puertas se ponían los anuncios, en las puertas se ponían, va a haber una boda, hay un funeral, o cosas relevantes. Ese era el muro de Facebook de Wittenberg. Entonces, Martín Lutero tenía la intención de que la gente pudiera leer lo que él estaba mandando al Papa en su tiempo. Le estaba diciendo, hey, Papa, pues mira, hay varios errores que alguien está predicando. No tengo el tiempo para explicar todas las 95 tesis, pero eso fue el fruto de la integridad de un hombre llamado Martín Lutero. Porque él había llegado a una convicción y esa misma convicción ahora él sabía que tenía que comunicarla a alguien más. Así que por un acto de integridad, Martín Lutero colocó estas 95 tesis. Usted sabe un poco más de la historia, sabe que eso despertó un gran movimiento y se levantaron personas para protegerlo, porque ahora su cabeza estaba en peligro. Gracias a Dios, diferentes gobernantes, diferentes personas vinieron, se levantaron y lo protegieron cuando alguien más quería hacerle daño. Y ese valor fue porque una congregación de personas que Dios estaba levantando se pusieron para proteger a Martín Lutero y entonces todo el movimiento de reforma se lograra. Ya había habido en la historia personas que se levantaban diciendo, no, la Biblia dice algo diferente. El problema es que esas personas no tenían una congregación o no tenían a los gobernantes que los protegieran y entonces murieron en una hoguera, eran herejes. Pero no pasó así con Martín Lutero. Martín Lutero tenía un montón de gente que le protegió y le ayudó. Pero también hubo cosas que le ayudaron a Martín Lutero. Una de ellas fue la imprenta, que se había inventado muchos años antes. Por eso es que alguien tomó esas 95 tesis y lo que hizo fue compartir. Pero compartió o retuiteó el asunto poniéndolo en la imprenta. Entonces, la imprenta se hicieron un montón de panfletos con esas palabras y la distribución se hizo viral, ¿verdad? Llegó a todos lados, llegó a todas las personas. Por eso mucha gente empezó a entender lo que estaba pasando. Esa oportunidad de la imprenta, pero también Martín Lutero tenía un amigo que hacía dibujos y entonces empezó a ponerle dibujitos a las letras. Mucha gente no leía. Pero los dibujitos, buenísimo. Usted y yo preferimos ver la película que leer el libro. Bueno, yo prefiero leer el libro. Pero la ilustración te ayuda a conectar más. Así que personas que hicieron dibujos de todo lo que Martín estaba proponiendo, ayudó a que más gente se empezara entonces a enterar de la cosa. Pero no todo comenzó el 31 de octubre, todo comenzó antes. Porque Martín Lutero empezó a leer la Biblia y no solamente la leyó, sino que ahora la enseñaba. Él leyó la carta, por ejemplo, a los romanos.
La leyó y entonces al leerla empezó en conflicto con ese Dios que castiga, ese Dios que está enojado, ese Dios que... Y entonces Martín Lutero, en una lucha personal, empezó a querer conocer más la palabra, leyó Romanos para enseñar, después leyó Hebreos para enseñar, después Gálatas para enseñar. Y usted sabe que esas 3 cartas van directo. Martín Lutero llega a un conflicto con el Señor y entonces él llega a doblar sus rodillas. Y esa misma honestidad en la cual Lutero se puso ante las Escrituras, esa misma honestidad que le hizo a Martín Lutero luchar contra Dios, esa misma honestidad fue la que empezó a lograr una reforma, en primer lugar, en la vida de Lutero. Y Martín Lutero vino al conocimiento del Señor y entonces con integridad colocó lo que él estaba aprendiendo en el muro de la catedral de Wittenberg. Y entonces el movimiento nació. El movimiento que hoy conocemos como Reforma comenzó. Pero que te quede claro, es una fecha de una acción, pero los movimientos comienzan antes y los movimientos usualmente comienzan a manera personal. Y es lo que vamos a terminar hablando hoy en día, porque hoy en día, en el 2022, la iglesia todavía necesita una reforma. A alguien se le ocurrió decir, la iglesia que está reformada constantemente se está reformando. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, que no lo sabemos todo. En segundo lugar, que podemos estar cometiendo el error de hacer cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso mi invitación desde el inicio, si tú vas a YouTube, ve el primer sermón que tuvimos. Y yo te dije, yo constantemente estoy aprendiendo, yo constantemente estoy cambiando. Ahora, no porque esté haciendo las cosas mal, sino porque cuanto más me meto a la palabra de Dios, más descubro que menos sé. Espero que esa sea tu actitud, porque constantemente tenemos que irnos reformando y siempre va a ser la misma base, la sola Escritura. Conoce más la Escritura y te vas a dar cuenta de que más y más cosas tienes que cambiar. Hoy vamos a hacer algo diferente. Voy a predicar una parte del sermón y después nos vamos a ir todos a la capilla y allá voy a aterrizar la última parte. ¿Por qué es importante una reforma? La necesidad de una reforma. En primer lugar, porque la mentira del diablo es la misma. Es la misma de Génesis capítulo 2. Tú puedes ser como Dios. El diablo no es tan inteligente. No es tan inteligente. Él sigue repitiendo la misma mentira. Mira el versículo que está en la pantalla ahora. Génesis 3:4. Cuando él vino con Eva, le dijo, no, lo que pasa es que Dios sabe que si en el momento en que se te abran tus ojos, vas a ser como Él. Y es la misma mentira que te está predicando y es la misma mentira que nos está predicando. Ser como Dios. Mira, no hay oferta más buena que esa. No hay oferta más buena que esa. ¿Quién no quiere ser como Dios? El problema de esa oferta es que es una mentira. Es una mentira. Si tú y yo hubiéramos sido Adán y Eva, tú y yo hubiéramos caído también. Porque es una buena oferta. El problema es que es una mentira. Mucha gente sigue siguiendo esta mentira y se dan cuenta que es un engaño hasta que ya es muy tarde. ¿Sabes cuánta gente convertida o convencida va a estar en el infierno? El 100%. El 100% de las personas que lleguen al infierno se van a convencer. Pero va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde. Un punto de no retorno. Porque la salvación, dice el Señor, es hoy. Es en vida. Cambia tu vida. Cambia tu forma de pensar. Arrepiéntete hoy que puedes. Después es muy tarde. Por eso es que tenemos que entender que hay necesidad de una reforma, entender que Satanás sigue mintiendo y lo va a seguir haciendo aún en lugares como este, como la iglesia. Y Satanás se va a encargar de cegar la mente de los incrédulos, como dice 2 Corintios 4:4, solamente para que no le resplandezca la luz del evangelio. No es nunca mi objetivo que todos ustedes o todos mis oyentes estén contentos con lo que digo. Sabes que la verdad que eso sería un trabajo imposible. Por eso es que es posible que tú hayas salido de un sermón enojado o enojada.
Puede ser que haya salido de un sermón diciendo, no, el pastor está equivocado. Claro, porque escuchaste la mentira que tú puedes ser tu propio Dios. Y tú puedes crear tus propias verdades. Y tú puedes decir, yo voy a la iglesia esa, pero yo la verdad creo lo que yo quiero. La verdad es que es así, porque Satanás va cegando la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio. Acuérdate que la religión es algo que nosotros creamos. Todos somos capaces de crear nuestra propia religión. Un Dios al cual yo puedo estar moldeando. Un Dios o varios dioses. Esa es la naturaleza humana, crear dioses que entonces nos sirvan. ¿Sabes cómo se llaman esos dioses hoy? Humanismo. Humanismo. El ser humano está en primer lugar antes que Dios. Entonces tú creas tu propia verdad. Mientras sea bueno para ti, hazlo. ¿Has escuchado eso? Humanismo, psicología, emocionalismo, posmodernismo, etcétera, etcétera, etcétera. Que no tengo el tiempo ahora para hablarlo, pero que iremos hablando de ello. Estamos tratando de crear un podcast, de crear un ambiente en donde podamos dar seguimiento a las predicaciones. Y queremos ponerle el punto a la I en estos temas. Pero es importante, hermanos, entender que la palabra de Dios está por encima de todo eso. Pero hoy hay iglesias que son más humanistas que bíblicas. Son más emocionalistas que bíblicas. Y ese es un engaño de Satanás. Por eso es importante una reforma todavía. Pero también porque la eternidad de las personas está en juego. La eternidad de las personas está en juego. Segunda de Corintios está hablando Pablo diciendo, somos embajadores de Cristo. Estamos representando a Cristo y por lo cual entonces les rogamos en el nombre que se reconcilien con Dios. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. La palabra rogamos y la palabra exhortamos, en su palabra original se utilizaba para remendar una red. Una red que se rompía, entonces la volvías a coser. O quizá te va a caer mejor esta ilustración. Cuando un hueso se sale del lugar. Dice la palabra, cada vez que estamos predicando el evangelio, estamos poniendo un hueso en su lugar. Y si a ti se te ha zafado un hueso, ¿se te ha zafado un hueso, Carlos? Porque eres atleta. ¿Se te ha zafado un hueso? ¿Te has dado cuenta cuando te lo ponen otra vez? No es divertido, pero es necesario. Porque a veces estamos viviendo con personas y no queremos producirles un dolor. ¿Ves? Algunos hermanos ya se ofendieron y ahora se me van. No es cierto, van a preparar unas cosas allá atrás. Cuando hablamos de exhortación, no toda la gente le gusta. Cuando hablamos del evangelio, no a todos les gusta escuchar el evangelio. Estuvimos en un velorio y gracias a los hermanos que estuvieron ahí el día jueves. Y alguien me dijo, pastor, usted predicó pero que parecía boxeador. Y claro, porque hay que predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio. Y el evangelio, hermanos, es colocar un hueso en su lugar. Va a doler, no te va a gustar escuchar el evangelio y vas a luchar en contra del evangelio. Porque, hermanos, la eternidad de las personas está en juego. No vamos a hablarte bonito sabiendo que eres un pecador y que te vas al infierno. No tengo que hablarte bonito. Tengo que poner un hueso en su lugar. Es predicar el evangelio. Yo prefiero que te enojes ahora conmigo y te ofendas ahora conmigo a que te despiertes en el infierno y te convenzas que el evangelio era una realidad, pero es muy tarde. Así que no voy a pedir disculpas por predicar el evangelio. Lo voy a hacer lo más suavecito posible. Si vengo de Houston después de manejar por varias horas, quizá lo murillo va a salir. Pero que el evangelio sea predicado. Por eso es necesario, hermanos, una reforma. En segundo lugar, ten cuidado porque aunque es necesaria una reforma, podemos cometer errores de la reforma. Y es cierto, 1517 un movimiento se inició, pero hubo varios errores que se cometieron. Porque Martín Lutero no era Jesús, ni Juan Calvino era Jesús, eran seres humanos que seguían cometiendo errores. Y el movimiento de reforma tuvo algunos errores. Por ejemplo, en primer lugar,
Los errores de la reforma son pensar que tus enemigos son otras personas. Pensar que tu peor enemigo es alguien que no piensa como tú. No, el enemigo es Satanás. La mentira, el mentiroso es Satanás. El resto de personas son como tú. Son otros miserables que están buscando el pan. No te acuerdes, no te ensoberbezcas, no pienses que tú porque estás en el evangelio eres mejor. No, tú y yo somos esos miserables que encontraron pan. Solamente hay que llevarlo a otros. Esa es nuestra posición. Efesios 6:12 nos habla de toda la armadura, pero en un momento nos va a decir, no te confundas, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra mentiras espirituales, poderes celestiales, potestades. Yo sé que en medio del calor, sabes, yo posteo mucho en Facebook y de repente se levantan teólogos de su propia teología y me hacen guerra, y tú me has visto por ahí en Facebook. De repente yo contesto y después digo, ya está, porque no es una lucha contra personas, sino contra mentiras, contra cosas que están ahí. Ora por los enemigos, como nos enseñó Jesús. Por ejemplo, Saulo de Tarso, enemigo número 1 de la iglesia. Enemigo número 1 de la iglesia. ¿Qué es lo que pasó? El Señor lo tiró del caballo. ¿Por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué me persigues? ¿Sabes? Aquellas personas que se levantan o que están siendo herejes o que están haciendo cosas al contrario, ora por ellas para que se conviertan, para que el Señor les tire del caballo. ¿Sabes? ¿Sabes quién fue Saulo de Tarso? Él predicaba el evangelio mucho mejor que personas que habían estado desde el inicio. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si ese enemigo, ese movimiento, esas cosas que están pasando, que son herejes o que están enseñando mal, qué te parece si con el mismo celo ahora están predicando el evangelio? ¿No sería hermoso? Así que entiende que tus enemigos no son personas. Ora por las personas, enfócate en segundo lugar. Uno de los errores de la reforma es crear una mentalidad estrecha al no enfocarte en lo verdaderamente importante, el gran mandamiento y la gran comisión. Una visión estrecha. ¿Sabes? Hay caballos que les tienen que poner unas cosas a los lados para que no vean hacia afuera. Y hay cristianos que empiezan a tener una visión estrecha y empiezan a atacar cualquier cosa que esté fuera de la teología que ellos creen. Sino que mejor, ¿sabes qué hay que hacer? Enfócate en lo que es verdaderamente importante. Te puede pasar a ti y a mí que defendemos más otras cosas que el amar a Dios, que es el mandamiento más importante. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, que es igual: amar a tu prójimo. Si defiende la teología, si aprende teología, aprende lo que es correcto, pero no te olvides que lo más importante, lo que te pide Dios, es amarlo a Él. Y en segundo lugar, hay una tarea que tenemos que hacer: es ir y predicar el evangelio. Puede ser que te vuelvas teólogo de Facebook, como yo tengo la tentación. Si resuelves, si sabes, si opinas, pero nunca predicas el evangelio. Está bien conocer la palabra de Dios, pero hay que predicar el evangelio. Cuando se hizo el movimiento de reforma, varios despertaron a la correcta teología, varios empezaron a abrazar las escrituras, varios entendieron la salvación, pero no salieron a predicar el evangelio. Tuvieron que pasar 200 años desde la reforma hasta que el primer grupo de personas salió a hacer misiones internacionales. 200 años. ¿Quién fue ese grupo? Los moravos. Personas que Dios estaba levantando, que sintieron un peso en su corazón, que vendieron todo lo que tenían, que fueron a otros lugares a predicar el evangelio. ¿Y sabes dónde pusieron sus cosas? En los ataúdes. Todas sus cosas buenas las pusieron en el ataúd. Y dijeron: si yo regreso,
que regrese en este ataúd. Los primeros misioneros que sabían la verdad, que no tenían problema en predicarla y que salieron 200 años después de la convicción, de la teología, de la reforma. Así que sí, a mí me gusta la reforma, créeme, pero hay peligros de la reforma. Que te hagas un cebollón, una cabeza de este tamaño. Sabes mucho y un cuerpito de este, porque no haces nada. Así que, querida iglesia, no se te olvide que si tú estás amando al Señor, estás amando lo que Él ama. Dice la palabra que porque de tal manera, ¿qué hizo? Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De nada te sirve la ortodoxia o la sana doctrina si tú no haces la ortopraxis, la práctica correcta. De nada te sirve tener panorama del Antiguo Testamento, panorama del Nuevo Testamento, historia de la iglesia. Mire, pastor, todos los cursos que tengo. Si tú no estás viviendo el Evangelio, si tú no estás yendo a predicar el Evangelio, de nada te sirve. Se te hizo la vista estrecha. Así que cuidado con eso, querida iglesia, porque sí es cierto, es importante saber, pero hay que hacer. Hay mucha gente que no sabe nada y que predica el Evangelio mucho más que yo. Así que cuidado con los errores de la reforma, cuidado con defender cosas que está bien, pero no te descuides. Hay que seguir predicando el Evangelio. Sábado 19 de noviembre, en unos cuantos sábados más, tendremos un entrenamiento que se llama Gospel Conversations. Entrenamiento para cómo predicar el Evangelio. Si tú no sabes, vente el 19 de noviembre. Vamos a estar aprendiendo cómo hacerlo, pero vamos a salir también.